Bien, muy buenas tardes a todos. Dar cuenta de la conferencia de presidentes que hemos celebrado en el día de hoy. Los datos de hoy ya son conocidos. Lo ha hecho público el Ministerio de Sanidad y, por tanto, es conocido que tenemos 11 hospitalizados menos, que tenemos un paciente menos en UCI, que ha habido 3 fallecidos y que ha habido 3 casos confirmados nuevos. La evolución de los últimos días se manifiesta bastante estable y regular. Espero y deseo que siga en ese tono y que a partir de ahora pues hagamos todos los esfuerzos encaminados a que no cambie ese tono de descenso paulatino de los datos, ¿no? Y esta quiero que sea mi primera reflexión. Es más fácil relajar costumbres con datos buenos que con datos malos. Y si no queremos que en el mes de octubre volvamos a tener que confinarnos en los mismos términos que hemos hecho ahora, o a lo largo de los 2 últimos meses, en nuestras manos está. Si tenemos más que nunca ahora, y a medida que se vaya produciendo una mayor desescalada, que la estamos viendo ya y que está formando parte de nuestra cotidianidad, vemos gente en las calles, vemos gente en las terrazas. A medida que eso vaya ocurriendo, vamos a ir viendo más gente en los comercios, vamos a ir viendo más gente en las tiendas. A medida que eso se vaya produciendo, tenemos que seguir insistiendo mucho en 3 elementos, que son mascarilla, que es distancia y que es higiene, ¿no? Hemos hablado, yo creo, casi todos los presidentes, por no decir todos, de la necesidad de luchar ahora contra cualquier atisbo de relajación y de insistir mucho tanto en la higiene como en la distancia como en la mascarilla. Y muy probablemente el Gobierno, a lo largo de esta semana, el mando único, tome la decisión de generalizar el uso de mascarillas, no solo en el transporte público, sino también en el resto de los actos que se desarrollen en espacios públicos. Tenemos en estos momentos que ser conscientes de que salud y prosperidad no pueden ser términos antagónicos. No se trata de que luchar por la salud signifique ir contra la prosperidad, contra la economía, sino todo lo contrario. Salud y prosperidad tienen que ser ahora mismo términos agonistas que encajen perfectamente en el hueco del receptor, ¿no? Y para eso pues tenemos que seguirle trasladando a la ciudadanía lo que significa y representa cuidarse para cuidar, cuidarse para controlar, cuidarse para mejorar, cuidarse para todo lo que significa y representa ocuparnos de nosotros mismos y de las personas con las que vivimos y con las que convivimos, ¿no? Con los que compartimos espacios privados y con quienes compartimos espacios públicos. El presidente ha planteado que a lo largo de la semana se elevará de 5.000 a 10.000 habitantes la de los pueblos y pequeñas ciudades en los que no habrá franjas horarias. O dicho de otra manera, lo que ya existía hasta ahora para los pueblos de menos de 5.000 habitantes existirá también para los pueblos y pequeñas ciudades de menos de 10.000 habitantes. De la misma manera que ya se ha conocido la posibilidad de desarrollar actividades de caza y pesca y que también se han completado las decisiones en el conjunto de comunidades autónomas en el ámbito educativo. Nos ha planteado una nueva renovación del estado de alarma a partir del lunes de la siguiente semana, en términos diferentes. No es la misma alarma, será una diferente alarma con decisiones más compartidas con las comunidades autónomas, pero sobre todo con una única autoridad sanitaria y no con 4 como había ahora, es decir, dejan de ser autoridades delegadas Defensa, Interior y Transporte para mantenerse únicamente el Ministerio de Sanidad. Nos ha informado también de cuestiones relativas a las relaciones internacionales, a todo lo que tiene que ver con las cuarentenas durante al menos el tiempo que dure el estado de alarma para las personas que vengan desde fuera. Y luego ha dedicado una parte importante
de esta conferencia, pues a contarnos, a desagregar la información de la Unión Europea en materia de ayudas y fondos, ¿no? Primero, ha planteado la posibilidad de que a partir del día 30 de junio la Comisión Tripartita, que está en el acuerdo de los ERTEs, pueda prolongar y prorrogar los ERTEs en algunos sectores, lo cual abre una ventana a que los ERTEs puedan ir siendo algo que de manera muy flexible y dinámica vayan manteniéndose de manera parcial hasta tanto en cuanto se pueda producir el retorno completo de los trabajadores y trabajadoras a las empresas, ¿no? Ha anunciado para este martes una nueva línea de 20.000 euros de ayuda, de 20.000 millones de euros de ayuda para pymes y autónomos, y también algo que es público, como es el inicio de los trabajos de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, ¿no? Por eso nosotros, a lo largo de esta semana, el Consejo de Gobierno dará también inicio a nuestra tarea y a nuestro trabajo en paralelo a la actividad de lucha sanitaria contra el covirus. Iniciaremos nuestra agenda para la reactivación, intentando que sea lo más participativa posible y que sea también, además, lo más completa posible, ¿no? A lo largo, ya digo, de esta semana, el Consejo de Gobierno tomará conocimiento de lo que significa y representa la propuesta que le voy a plantear, y a partir de ahí y a lo largo de las próximas semanas y meses me gustaría que, con una amplísima participación social de los representantes de los trabajadores, de los representantes de los empresarios, de los grupos políticos, que finalmente los que decidirán en sede parlamentaria sobre esta agenda a lo largo de las próximas semanas y de los próximos meses, ¿no? Respecto a los fondos europeos de los que se ha hablado, les recuerdo que se hablaba de un fondo de 100.000 millones de euros, de un fondo para reaseguros, otro de 250.000 millones de euros y otro de 200.000 millones de euros del BEI. Bien, pues el fondo de los 100.000 millones de euros del fondo para reaseguros es de donde está o de donde va a salir el dinero para pagar los ERTEs, que como sabemos muy bien es algo que está afectando a centenares de miles de personas en nuestro país y, desde luego, que va a contribuir y a sostener como pocas cosas el mantenimiento de las empresas, que es algo que en estos momentos es absolutamente fundamental. De aquí tienen que salir las empresas y los autónomos vivos, y para que salgan vivos tiene que ser que alguien se haga cargo de los salarios durante el tiempo en el que las empresas no pueden funcionar y los autónomos no pueden funcionar. El fondo de los 250.000 millones de euros es de donde se va a financiar el gasto sanitario, tanto de curación como de prevención, y el fondo de los 200.000 millones de euros del BEI, que actúa como un fondo de garantía, será el que se utilice para recapitalización de todo el sector empresarial de nuestro país. Igualmente, la Unión Europea ha anunciado un plan para la recuperación de la Unión Europea de entre 1 y 1,5 billones de euros con B, y que actuarán como un elemento dinamizador de la economía para el conjunto de las naciones de Europa, y donde todavía está sometido a debate si actúa como deuda perpetua o no, o se considera, como pide el Reino de España, una transferencia a cada uno de los países para poder hacer frente hasta que haya una recuperación económica suficiente. He propuesto en mi intervención, por un lado, he apoyado la idea del estado de alarma. No me atrevería a decir suavizado, sino corregido, con una mayor participación de las comunidades autónomas y, obviamente, siendo como plantea el presidente o lo que significaría y representaría la última renovación del estado de alarma, ¿no? He planteado en firme dedicar una parte de los ingresos, una parte de los recursos económicos a poder desarrollar un plan de conciliación de la vida familiar y laboral con los ayuntamientos, con participación de todas las administraciones públicas, Administración del Estado, gobiernos regionales, diputaciones provinciales y ayuntamientos. Nosotros, a lo largo de esta semana, vamos a mantener ya una primera reunión con las diputaciones y con las FEMPEX. Hemos solicitado una vez más la liberación del llamado
superávit de los ayuntamientos para poderlo destinar a otras cosas. Entre ellas, esta podría ser una muy buena oportunidad, que los meses de junio, julio, agosto y septiembre pudiera haber, en apoyo a las familias y apoyo sobre todo a las madres y padres trabajadores, una vía de conciliación a través de actividades y desarrollo con distintas posibilidades de escuelas de ocio y tiempo libre, de actividades infantiles y juveniles, etcétera, etcétera, a lo largo y ancho de toda la región. El grueso de lo que serán actividades encaminadas a la recuperación, a la reactivación económica y social, que vamos a empezar a hablar con todo el mundo a partir de esta semana, después de que hayamos desarrollado nosotros estudios previos, algunos con carácter más científico, otros con carácter más académico, pero que nos han conformado primero un buen diagnóstico de situación y luego unas propuestas en línea con lo que creemos que en estos momentos la región necesita. Pero ya digo, queremos saber qué es lo que piensa la ciudadanía y qué nos propone, y a continuación luego lo llevaremos al diálogo social y por último al Parlamento de Extremadura. Pero hay alguna cuestión que ya se puede ir haciendo, una de ellas se está haciendo, que es intentar hacer llegar liquidez a las empresas para intentarlas mantener con vida. Otra necesariamente es la flexibilidad, y para eso hemos ido tomando también medidas y decisiones encaminadas a que la Administración pueda, durante estos tiempos difíciles y complejos, no poner obstáculos, no poner trabas al desarrollo de las políticas públicas o privadas encaminadas a ayudar a salir de la crisis, ¿no? Y luego hay que empezar a estimular la demanda. Ahora mismo hay una crisis de demanda como consecuencia, primero, del cierre temporal de muchos negocios y también del miedo. O sea, hay una parte importante de la población española que tiene miedo, que tiene temores, que tiene incertidumbres. Y eso hay que ayudar a combatirlo con estímulos a la demanda económica en la sociedad de Extremadura, ¿no? Y eso haremos en las próximas semanas y meses, y podríamos empezar, y esto es lo que le he planteado al presidente del Gobierno, puesto que se suprimió y se suspendió el programa del inserso, cabría retomarlo ahora ya, y que fuera un inserso de otra manera, igual un inserso regional, igual un inserso incorporando el turismo interior, igual un inserso incorporando tipo de turismo diferente al que se hace o cuando se hacía en invierno. En definitiva, que se pueda empezar por estimular la demanda en ese sector, y luego yo creo que habrá que analizar sector a sector, priorizar, obviamente los que han salido más dañados de esta crisis, y actuar intentando impulsar la demanda en esos que han sido más golpeados en esta crisis. En definitiva, este ha sido el contenido básico de la conferencia de presidentes, y nos hemos convocado para la semana que viene, y habrá a lo largo de las próximas convocatorias de conferencia de presidentes algunas monográficas, en concreto para educación, como se dijo la semana pasada, y también para turismo, como se ha quedado hoy por parte del propio presidente. Preguntas, por favor. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por su intervención, y gracias, como siempre, también a los distintos medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Para preguntar, levantar la mano. La tiene levantada Óscar Marín, de Canal Extremadura Televisión. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Mi primera pregunta es, ¿cumple Extremadura los requisitos para pasar de fase el próximo día 25? Pues no somos nosotros los que lo tenemos que decir. Son los expertos del Gobierno de España con los que estamos en contacto permanente, y que a lo largo de esta semana decidirán. Supongo que, como siempre, el viernes. Nosotros enviaremos los documentos a lo largo de la semana. Mañana los veremos con los agentes sociales, y pasado mañana con los grupos parlamentarios en el seno de la comisión que está constituida, y esperamos enviarlo definitivamente el miércoles y tener una respuesta el viernes, ¿no? Sé y somos conscientes de que cada día las exigencias van a ser mayores, que no son solo exigencias parecidas a las anteriores, esas ya están cumplidas, y como están cumplidas ya no cuentan, que son exigencias nuevas que tienen mucho que ver con la capacidad que tengamos de respuesta en el ámbito de la atención primaria, que tiene mucho que ver también con el resto de requerimientos que nos hagan a lo largo de
de esta semana y estamos preparando y elaborando el informe que estará disponible a lo largo de los primeros días de la semana para poder ser enviados al Ministerio de Sanidad. Pero en base a esas exigencias, ¿es usted optimista con que Extremadura pueda cambiar de fase? Es que yo no soy ni optimista ni pesimista, yo soy realista. Entonces vamos a hacer las cosas bien y vamos a empezar la casa por abajo. Vamos a ir poco a poco, sin levantar falsas expectativas que no conducen a nada bueno. Lo que sí tengo claro es que, de nuevo, vamos a presentar una propuesta de promoción de la fase 1 a la fase 2 de toda Extremadura, es decir, de las dos provincias juntas, porque creo que así, de esa manera, hemos empezado desde el principio y creo que es la mejor de las decisiones, ¿no? Presidente, también si se ha hablado en la reunión con respecto a los cambios de una provincia a otra, para cuándo están previstos y si se puede incluso adelantar lo previsto en cuanto a provincias dentro de una misma región, el plazo previsto para trasladarse de una provincia a otra dentro de una misma. El intercambio entre provincias que estén en la misma fase está prevista para fases más adelante, ¿no? Que en algún momento se plantee la posibilidad, por razones de trabajo se puede, ¿eh? Ya por razones de trabajo hay mucha gente que lo está haciendo, ¿no? Pero digo, por razones socioeconómicas hay que plantearlo en la fase correspondiente, ¿no? No obstante, yo creo que si todo va bien y se pasa con tranquilidad la fase, de la misma manera que ahora se ha hecho una excepción para pasar de 5.000 a 10.000 los pueblos que no tengan franjas horarias, se puede hacer para el tránsito entre provincias dentro de la misma comunidad autónoma de personas que comparten tarjeta sanitaria, que comparten en muchos casos vecindad y que comparten en muchos casos pues hasta costumbres y familia, ¿no? Y ya una última pregunta, si me permite. Bueno, las temperaturas van subiendo poco a poco en estos días. No sé si la Junta está preparada para alterar un poco las franjas horarias, si siguen subiendo las temperaturas la próxima semana. Bueno, nosotros desde el minuto 1 hicimos el planteamiento de que, y yo lo sigo pensando, sigo creyendo que las franjas horarias en este escenario ya no tienen sentido. Si no tiene sentido que tú puedas salir con tu hijo y sentarte en una terraza de un bar a tomar un café y a esa misma hora no puedas salir a pasear con él. Pero en cualquier caso, respeto mucho al mando único, porque España es muy diferente. Ya repito lo que digo siempre, no hay dos ciudades iguales, no hay dos provincias iguales, no hay dos regiones iguales, no hay dos casas iguales, no hay dos vidas iguales, ¿no? Y alguien tiene que tomar las decisiones de conjunto, ¿no? Y yo respeto que hayan mantenido los expertos la vinculación con esas franjas horarias y espero y deseo que llegue un momento en el que, de la misma manera que se hace ahora con las ciudades de hasta 10.000 habitantes, pues se acabe haciendo con todo, ¿no? Gracias, Óscar. ¿Alguna pregunta más? Carlos, de la agencia EFE. Sí, hola, buenos días, presidente, buenas tardes ya. Buenas tardes. Le quería preguntar si se ha avanzado ya sobre el reparto del fondo de 16.000 millones de euros y sobre esta cuestión le quería plantear, recordar lo que ha dicho esta semana la vicepresidencia valenciana, que hablaba de que los kilómetros no piden pan, que había que hacer un reparto por población. ¿Qué opina sobre ello? Bueno, yo ya manifesté mi opinión en la reunión de la semana pasada y la he ratificado hoy. Ahora ya lo que queda es que envíen al Parlamento la ley y se debata y se decida allí en el Parlamento, que es donde realmente se tiene que decidir. Y ha quedado muy claro por mi parte que yo aceptaré lo que sea justo. Lo injusto no lo aceptaré bajo ningún concepto, ¿no? Y entiendo por eso que el único patrón de referencia no pueden ser solo y exclusivamente los casos hospitalarios, ¿no? Y en ese sentido espero que el Gobierno de España atienda que tiene que hacer una distribución justa para que pueda ser entendida. Y lo que no es justo no se suele poder entender. Y una segunda y última pregunta por mi parte. ¿Cómo se entiende, cómo se explica al ciudadano el hecho de que se plantee un estado de alarma por un mes cuando en los momentos más duros del brote se ha hecho por 15 días? ¿Eso cómo se explica en fases ya distintas de desescalada? Pues porque ya es otro estado de alarma, donde la gente tiene ya una movilidad y donde los cambios ya no son tan bruscos. Inicialmente eran más bruscos porque partíamos del confinamiento absoluto a la posibilidad de salir y ahora los cambios son menos bruscos. Va a haber ya muchas decisiones que van a pasar a manos de las comunidades autónomas, con lo cual vamos a recuperar nuestra capacidad de decidir sobre determinadas cuestiones y porque es la última. Y entonces yo creo que se puede entender entendiendo estas tres premisas, ¿no? Si no, de otra manera, pues probablemente para muchas personas sería difícil de entender. Gracias, Carlos. Pregunta a continuación Ana Galán, de regiondigital.com. Hola, buenas tardes, presidente.
Me gustaría saber, a raíz de los datos del estudio de seroprevalencia que han salido esta semana, ha habido expertos que han dicho que, claro, el nivel de inmunidad no puede ser muy alto si el nivel de contagios no es muy alto. O sea, para que haya una mayor inmunidad, evidentemente tenía que haber habido más contagios, lo cual no ha pasado, porque para eso hemos estado en casa. Pero claro, no podemos pedir mayor inmunidad si no hay contagios. ¿Qué opina al respecto? Porque, claro, la inmunidad es algo que es clave de cara no ya a este primer mes, sino a lo que viene. Sí, por eso esto que estamos haciendo ahora es una foto fija, que habrá que compararla con otras fotos del futuro, ¿no? Lo que va a permitir es precisamente tener una foto fija de este momento. Obviamente, lo que demuestra este estudio de seroprevalencia es lo indicado que era el confinamiento, porque evidentemente no solo ha conseguido limitar el número de personas que se han contagiado y con ello las consecuencias que pudiera tener sobre sus vidas, sino que además ha provocado que la tasa de prevalencia sea tan baja, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el virus parece ser que llevaba circulando por aquí una temporada. Entonces, hay quien pensaba que con ese tiempo donde no fue todavía detectado porque se camufló detrás del virus de la gripe, pues que pudiera haber llegado a más gente, y no parece que esté siendo así. De hecho, Extremadura estamos en un 3% de media entre una provincia y otra, ¿no? Otra pregunta. Hoy se han registrado 87 muertos, es la cifra más baja desde que empezó todo esto. ¿Qué valoración hace? ¿Cree que estamos en el buen camino o cree que es una cifra y que, bueno, que tampoco hay que asustarse si hay algún pico en los próximos días? Yo invito a todo el que tenga tiempo que compare semanas y que no compare días. Que se vayan los datos de la última semana y compare con los de la semana anterior. Y los de la semana anterior con los de la semana anterior. Porque ahí es donde se ve el cambio. En el día a día, mañana podemos encontrarnos con que se duplique el número de los que ha habido hoy en cuanto a fallecidos o a contagios, ¿no? Y no tendrá nada que ver si no miras la semana completa, ¿no? Yo creo que hay que mirar semanas completas y siempre un poco el efecto fin de semana que puede hacer que algún tipo de comunicación pues entre con retraso, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí es evidente que se ve con mucha claridad. Yo hice ese ejercicio ayer de nuevo por la tarde y se ve claramente cómo en el último mes ha ido bajando semana a semana con toda claridad, ¿no? Y ya la última pregunta, un poco más personal. ¿En qué fase vamos a poder los periodistas estar ahí de nuevo, valorando el trabajo de todos los técnicos que están haciendo este esfuerzo para que podamos preguntar en directo, pero cuándo vamos a poder estar ahí otra vez? Pues coge algún compañero tuyo y cuando haga la próxima rueda de prensa el ministro de Sanidad, que espero que no tardará mucho, que se lo pregunte, a ver cuándo nos dice. Pues yo tampoco lo sé. Gracias. Muchas gracias, Ana. Inmaculada Salguero, de la cadena SER. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes. Varias cuestiones un poco amplias. La primera, en ámbito de gestión y al hilo, un poco por matizar lo que ha señalado. Dice apoyar el estado de alarma, que ve que puede ser de un mes. Lo que le pregunto es si confía, en base a lo que ha ocurrido en las últimas peticiones de estado de alarma, si confía en que pueda salir precisamente dentro de ese mando único que defiende. No sé si después del ambiente de la reunión de hoy podría matizar si ha habido más o menos exigencias sobre reforzar la cogobernanza en algunos ámbitos, como por ejemplo podrían ser las políticas de empleo, porque algunas comunidades así lo han solicitado. Y si cree a su juicio, algo que se está cuestionando mucho ahora, que hay falta de transparencia conforme a la publicación de informes y de criterios para pasar de fase de unas comunidades a otras. Esa sería la primera. Yo creo que se está desde el minuto uno diciendo con toda claridad cuál es el mecanismo, y está ocurriendo. Nosotros llevamos varios días hablando con el Ministerio ya del pase de la fase 1 a la fase 2 y te solicitan más documentación y te piden que le amplíes tal información sobre tal cuestión y te piden más detalles en tal otra y te dicen que se lo hagas por áreas de salud, que se lo des por zonas de salud, etcétera. La negociación es muy transparente. Obviamente lo que no es tan transparente es hacer de un informe con carácter más científico, hacerlo y convertirlo en información pública, ¿no? Yo no creo que haya ningún inconveniente en que así sea, pero insisto en lo que he venido diciendo todo este tiempo. Todas las comunidades autónomas sabemos quiénes son los expertos. Cada uno sabemos cuál es el nuestro, porque cada comunidad tiene uno asignado.
Con lo cual suma lo que cada uno tenemos, ya se sabe, es cuestión que nos pregunten a cada uno, porque cada uno lo sabemos. El querer, como hace el Ministerio, mantener una cierta discreción, el comité de expertos a mí me parece oportuno. Me parece oportuno porque son decisiones que no son sencillas, porque hay muchísima presión, muchísima presión. Yo de verdad que defiendo el papel que está haciendo el Gobierno por la enorme presión a la que tiene que estar sometido, para no hacer lo que más guste, sino lo que tiene que hacer, que de eso es de lo que se trata. No decirle a la gente lo que... Seguramente al Gobierno lo que más le apetecería es darle gusto a la Comunidad de Madrid en estos momentos. Sería lo más fácil. O a Barcelona o a las zonas de Castilla y León que no han podido progresar. Eso es lo fácil. Pero aquí no estamos en el tiempo de lo fácil. Aquí estamos en el tiempo de lo complicado. Y por eso yo respeto, fuera del color político que fuera, lo que el Gobierno de España está haciendo. Como agradezco el trabajo que están haciendo todas las instituciones. Y yo lo dije el viernes anterior y lo he dicho también. Nosotros no somos mejores que Madrid porque Madrid no haya progresado y nosotros sí. Que algunos apuntan la medalla, van por ahí colgándose medallitas, como si unos fuéramos mejores que otros. Todos estamos haciendo humanamente y políticamente lo que está en nuestras manos. Yo puedo asegurar que no me estoy guardando nada en los bolsillos. Estoy sacando todo, lo mejor que tengamos y lo mejor de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia. Y los demás también. Y entonces el problema es que no es lo mismo comunidades autónomas con 1.500 personas por kilómetro cuadrado que otras con 25. Nosotros lo tenemos en ese sentido más fácil para poder controlar, y ellos lo tienen más complicado. ¿Qué es lo que está ocurriendo al final? Pues que las dos grandes urbes de España son las que se quedan para el final. ¿Porque son peores? No, porque son más, que es la diferencia, porque son muchos más y porque es mucho más difícil controlar allí que aquí. Eso es una obviedad. ¿Cree, presidente, que se reforzará o se podrá reforzar esa cogobernanza? Sí, eso sin duda. Eso sin duda. Vamos, y hoy ya ha dejado claro que una parte importante de las decisiones que ahora mismo están solo... El mero hecho de que desaparezca Defensa, Interior y Transporte de los ministerios que son considerados autoridades delegadas, ya significa que una parte importante de lo que hasta ahora estaba decidiendo varios van a quedar en manos del ministro y de las comunidades autónomas a través del diálogo y de la negociación, ¿no? Yo creo además que es una buena experiencia en ese sentido que no habíamos tenido nunca en España. Nunca habíamos hablado tanto entre nosotros como hasta ahora, ¿no? Ten en cuenta que hemos pasado de reunirnos 2 veces al año en la Castellana con motivo del desfile de las Fuerzas Armadas y en el Palacio de Congreso y en el Congreso de los Diputados con motivo de la Constitución, a que todas las semanas nos estamos viendo y compartiendo 4 horas para hablar de lo que nos une, de lo que compartimos y de lo que tenemos que hacer en común, ¿no? Yo creo que esto, y en ese sentido, es una buena enseñanza. Y 2 cuestiones más rápidas, presidente. Sobre el turismo, en el aire ese Plan Nacional de Rescate. Esta semana, además, se ha dado mucho que hablar conforme a unas declaraciones, si eran o no acertadas. Y sé que ayer el presidente del Gobierno Central también hacía una mención. Si nos podría matizar algo más de lo que se haya podido decir. Y, concretamente, mirando al turismo y de cara a la región, sigue pendiente lo que vaya a resultar finalmente de certámenes sobre los que quiere de alguna manera abanderar la propuesta Extremadura, por ejemplo el de Mérida. Si podemos avanzar algo más ya. Supongo que esta semana nos darán una respuesta. Ya se le hizo llegar por escrito la solicitud la semana pasada y supongo que esta semana tendremos una respuesta, ¿no? Todo el mundo está preocupado por el turismo, no porque sea el 13% del Producto Interior Bruto de España o casi el 8% del nuestro, sino porque tiene muchísima importancia. Y por esa razón es por la que yo creo que va a ser el primer sector del que se va a hablar monográficamente en la conferencia de presidentes, ¿no? Y por eso yo he puesto encima de la mesa esa propuesta hoy de poder utilizar los recursos que habían para el programa del inserso en hacer un nuevo inserso, pero ahora a lo largo de los próximos meses, y ayudaría a impulsar, a ayudar a la demanda y a generar la apertura de los establecimientos y de la apertura de la hostelería y de los alojamientos, pues con una cierta normalidad, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Inma. ¿Alguna pregunta más? Sí, de nuevo, Óscar Marín, de Canal Extremadura. Hola, presidente. Le transmito la pregunta que nos está llegando a través de redes sociales porque hay algunos extremeños a los que no les quedó antes clara la respuesta. ¿Se plantea la Junta de Extremadura variar las franjas horarias si suben las temperaturas esta próxima semana? Si subieran las temperaturas lo suficiente como para que hubiera que hacerlo, lo haríamos sin ningún problema, con ese margen que tenemos de las 2 horas.
No lo hemos hecho porque hemos entendido que de momento no hacía falta. Si es necesario, se haría, sí. Quería hacer una pregunta también referida al tema de educación. Los sindicatos PIDE y AMPE, como saben, se oponen a la decisión de la Junta de reabrir algunos centros a partir del día 25. No descartan incluso acudir a los tribunales. ¿Qué opciones dará la Junta en relación a este tema? No, ya lo hemos planteado. Yo conozco sobradamente la posición, porque he hablado además con varios de ellos de manera clara en los últimos días. Conozco su posición y la respeto, ¿eh? Pero gobernar no significa hacer lo que te digan los demás. Significa hablar con los demás, conocer sus opiniones, conocer sus posiciones y hacer lo que tú crees que es mejor. Liderar algo, cualquier organización, no significa hacer lo que los demás te dicen. Es hacer lo que tú crees que tienes que hacer, porque crees que es lo mejor para la ciudadanía, porque crees que es lo mejor para la población, ¿no? Hemos entendido que había un riesgo muy alto en los niños más pequeños, por la dificultad que tienen para guardar distancias, para tener una mascarilla o para mantener la higiene, ¿no? Pero que en aquellos casos que hay progresión de título de por medio, se podía hacer en la manera que lo vamos a hacer, que es una manera, yo creo, bastante adaptada al sentido común, ¿no? No obstante, yo agradezco a los sindicatos y me parece correcto que hagan, si entienden que tienen que ir a los tribunales, que lo hagan. Obviamente nosotros no lo hacemos para chinchar, y mi principal preocupación es su seguridad y la de todos los extremeños y todas las extremeñas. Hacemos porque creemos que es lo mejor. Y, por cierto, quiero agradecer el trabajo que han hecho, que han sido esa parte menos visible, que han estado ahí trabajando con los niños y con las niñas a través de la tecnología, pero han hecho un magnífico trabajo que yo agradezco enormemente, porque de lo que hagamos hoy las consecuencias se recogen dentro de 10 años, de 15, de 20, y es muy importante que ellos hayan estado al pie del cañón, sin salir probablemente en ningún sitio, pero haciendo, yo creo, un trabajo bastante importante. Y ya por último, presidente, se ha confirmado la vuelta a las clases, pero solo en algunos casos, para algunos alumnos. ¿Se ha planteado la Junta alguna medida para conciliar la vida familiar y laboral de algunos padres y madres? Lo he hablado antes, ese plan de conciliación que vamos a empezar a hablar esta semana con diputaciones provinciales y con ayuntamientos, y que he presentado la propuesta hoy también en la conferencia de presidentes, para que el Gobierno español pudiera participar de alguna manera, ¿no? Esto yo creo que es necesario hacerlo. Creo que no nos tenemos que precipitar, además, con algunos ayuntamientos, lo he hablado en los últimos días también, en la toma de decisiones respecto de otras cosas. Vamos a esperar a ver cómo van evolucionando los próximos 15 días, los próximos meses, y todo aquello que pueda esperar, yo esperaría, antes de tomar alguna decisión, porque ya digo que si esto sigue como va, tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos que es acostumbrarnos a estar como si estuviéramos confinados sin estarlo. Es decir, a estar en la calle con las mismas precauciones que tendríamos si estuviéramos confinados. Y eso se llama distancia, se llama mascarilla, se llama higiene. Si somos capaces de mantener eso, porque si no nos podemos encontrar que con el movimiento de población, que seguro, yo no sé cuánta gente va a venir este verano, cuántos van a venir a España, cuántos van a venir a Extremadura, pero vendrá gente. Porque además, cuando haya movimiento entre poblaciones, a nosotros va a venir mucha gente de extremeños que están fuera. Tenemos que ser conscientes de que ahí sí que nos jugamos. Esa es la reválida. Tenemos que hacer un esfuerzo para que en septiembre los datos sean todavía mejores que en junio. Porque si en septiembre los datos son peores que en junio, tenemos otro problema. No solo de resistencia de la propia situación, sino cómo se vuelve al colegio, cómo se toman las decisiones de normalización que tan importantes son, ¿no? Con lo cual, ahora que empezamos a salir a las calles, tenemos que hacerlo sabiendo que puede volver y que de nosotros depende. Y como dije algún día, que no la liemos. Y ahora es mucho más fácil liarla que cuando estábamos metidos en casa. Y en ese sentido tenemos que ser conscientes de la responsabilidad individual que ahora tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y que tenemos respecto de nosotros, pero también de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, de nuestros abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora más que nunca tenemos que cuidarnos para poder, entre otras cosas, cuidarlos a ellos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Rocío Entonado, del periódico Extremadura. Rocío, ¿me escuchas? ¿Algún problema? Rocío, pues no puede hacerla. Pues bueno, nada, muchísimas gracias a todos.